Siempre lo vieron como un fantasma en las sombras, uno de los fundadores de los Zetas, el hombre que impuso miedo en las calles del norte de México. Lo llamaban el Hammer, y durante años el mundo creyó que ellos, los sicarios, eran los verdaderos dueños de la violencia, los que mandaban y desmandaban en las plazas, en los corredores de droga y en las rutas de sangre. Pero hoy, ya sin nada que perder, confiesa, nunca fueron más que piezas en un tablero mayor, soldados de un juego sucio donde el verdadero general vestía traje, portaba bandera y sonreía a las cámaras. Él vio desde adentro cómo el gobernador era quien realmente movía los hilos de sus operaciones. La primera vez que sintió que algo no cuadraba fue durante una reunión en 1999, cuando apenas comenzaba a forjarse la estructura de los Zetas. Estaban en una casa segura en Matamoros, discutiendo el control de las rutas del Golfo, cuando llegó una llamada que cambió todo el panorama de la Junta. Su comandante, Arturo Guzmán, de Sena, conocido como Saun, tomó el teléfono y su expresión se transformó completamente. Durante más de 20 minutos escuchó en silencio, asentía con la cabeza y ocasionalmente murmuraba «Sí, señor», con un respeto que jamás había mostrado hacia ningún capo del narcotráfico. Cuando colgó les dijo simplemente «Cambio de planes, muchachos, vamos a dejar pasar esa carga de colombianos». En ese momento, él pensó que era estrategia militar, pero ahora comprende que fue su primera lección sobre quién realmente mandaba. Los entrenamientos en campos militares secretos no eran casualidad ni improvisación de exmilitares rebeldes. Cada sesión, cada táctica, cada movimiento había sido cuidadosamente orquestado por alguien que conocía perfectamente los protocolos del ejército mexicano. Las armas llegaban en camiones oficiales, con placas gubernamentales, escoltados por elementos que portaban uniformes impecables y radios de frecuencia restringida. Los instructores no eran simples desertores. Eran oficiales activos que llegaban los fines de semana. Enseñaban técnicas de combate urbano, manejo de explosivos y tácticas de contrainsurgencia, para luego desaparecer entre semana en sus labores oficiales. Él recuerda vívidamente cómo uno de estos instructores recibía llamadas constantes durante los entrenamientos, y siempre respondía con un «sí, mi general», que resonaba con autoridad genuina. El primer operativo grande que confirmó sus sospechas fue la toma de Nuevo Laredo en 2003. No fue una conquista improvisada ni una guerra territorial espontánea, como pintaron los medios. 3 semanas antes del inicio de los enfrentamientos, recibieron información detallada sobre los movimientos de las fuerzas federales, horarios de patrullaje, ubicación de retenes, frecuencias de radio y hasta los nombres de los comandantes que cooperarían durante el conflicto. La precisión era quirúrgica, imposible de obtener sin acceso directo a los centros de mando gubernamental. Cuando comenzaron los combates, las tropas federales parecían llegar siempre 5 minutos tarde, como si alguien les hubiera dado la orden de hacer teatro, pero no intervenir realmente. Los enfrentamientos duraron exactamente el tiempo necesario para justificar la presencia militar permanente en la zona. Las reuniones nocturnas en ranchos lujosos revelaban la verdadera estructura de poder detrás de los Zetas. No eran encuentros entre criminales en casas de seguridad precarias, sino cenas elegantes en Minomesinjoni, propiedades que parecían sacadas de revistas de arquitectura. Los anfitriones llegaban en camionetas blindadas con placas oficiales, escoltados por elementos que claramente no pertenecían al AMPA común. Vestían trajes caros, portaban relojes de lujo y hablaban con la seguridad de quien conoce todos los secretos del poder. Durante estas reuniones, él observaba cómo su comandante, Z1, se comportaba con una deferencia que contrastaba brutalmente con su dureza habitual. Estos hombres de traje no solo conocían cada operación, las planificaban, las financiaban y decidían cuándo era momento de escalar o reducir la violencia según sus conveniencias políticas. La logística de los Zetas era imposible sin complicidad gubernamental de alto nivel. Las comunicaciones se realizaban a través de equipos de radio militar de última generación, frecuencias que supuestamente solo el ejército mexicano podía utilizar.
Los vehículos blindados llegaban directamente de fábricas especializadas, con facturas que indicaban compras gubernamentales, pero que misteriosamente terminaban en manos del cártel. Las armas no eran de contrabando callejero. Fusiles de asalto nuevos, lanzagranadas, chalecos antibalas de grado militar y munición especializada que solo se producía para Fuerzas Armadas. Él recuerda perfectamente el día que llegó un camión completo de uniformes oficiales, idénticos a los que usaba la policía estatal, con la única diferencia de que no tenían números de placa identificatorios. Cuando preguntó de dónde salían tantos recursos, le respondieron: «No preguntes lo que no necesitas saber». Los operativos de limpieza seguían patrones demasiado precisos para ser coincidencia. Cada eliminación de rivales, cada enfrentamiento territorial, cada mensaje sangriento enviado a cárteles enemigos ocurría exactamente cuando convenía al gobierno estatal. Si había elecciones próximas, la violencia se intensificaba para justificar mano dura. Si venían auditorías federales, los enfrentamientos se trasladaban estratégicamente a municipios opositores. Él participó en decenas de ejecuciones que parecían venganzas del cártel, pero que en realidad eliminaban testigos incómodos, periodistas investigadores o empresarios que se negaban a participar en esquemas de corrupción. Las órdenes llegaban siempre a través de Z1, pero la información era tan específica y detallada que solo podía provenir de alguien con acceso completo a expedientes gubernamentales, domicilios oficiales y rutinas de seguridad de las víctimas. El control territorial que ejercían no era resultado de superioridad militar, sino de protección política calculada. En las ciudades donde tenían plaza libre, los operativos policíacos brillaban por su ausencia o llegaban cuando todo había terminado. En cambio, cuando intentaban expandirse hacia zonas no autorizadas, las fuerzas del orden aparecían inmediatamente con inteligencia perfecta sobre sus movimientos. Él vivió esta realidad cuando intentaron tomar control de una ruta en Veracruz. En menos de 2 horas tenían encima al ejército, la Marina y la Policía Federal, como si hubieran estado esperando la señal para actuar. La operación falló estrepitosamente, y días después recibieron el mensaje de que habían pisado territorio equivocado. El mensaje no llegó a través de rivales del narcotráfico, llegó directamente desde la oficina del gobernador, a través de los mismos canales que utilizaban para coordinar sus operaciones autorizadas. La manipulación mediática era quizás el aspecto más sofisticado de toda la operación. Los enfrentamientos entre cárteles que dominaban las primeras planas eran cuidadosamente orquestados para mantener cierta narrativa. Los Zetas, como el grupo más violento y sanguinario, el gobierno como víctima de una guerra que no había iniciado, y los políticos locales como héroes que luchaban contra el crimen organizado. Él participó en enfrentamientos que fueron grabados por equipos periodísticos que aparecían en el lugar exacto y el momento preciso para capturar las imágenes más impactantes. Estas grabaciones llegaban a los noticieros nacionales en tiempo récord, siempre con el mismo mensaje. El gobierno necesitaba más recursos, más poder y menos supervisión para combatir al narcotráfico. La ironía era brutal. Ellos proporcionaban las imágenes que justificaban el poder de quienes realmente los controlaban. Durante sus años como sicario de élite, él creyó ser uno de los hombres más temidos del país, pero gradualmente comprendió que era simplemente un actor en una obra dirigida por otros. Cada operativo, cada eliminación, cada mensaje de terror tenía un propósito que iba más allá del control territorial o el narcotráfico. Estaban construyendo el miedo necesario para que la población aceptara medidas extraordinarias, estados de excepción y la concentración de poder en manos de gobernadores que se presentaban como la única barrera entre la civilización y el caos. Él había sido entrenado para matar, pero nunca se dio cuenta de que también había sido entrenado para ser la justificación perfecta del autoritarismo. Sus crímenes no solo eliminaban enemigos, creaban la atmósfera de terror que permitía a ciertos políticos gobernar sin oposición, legislar sin debate y enriquecerse sin supervisión.
El momento de la revelación llegó durante una reunión particularmente tensa en 2004, cuando los Zetas enfrentaban presión de cárteles rivales y del gobierno federal simultáneamente. Estaban discutiendo estrategias de supervivencia cuando Zeton Naun recibió una llamada que duró más de una hora. Durante toda la conversación, él pudo escuchar claramente la voz del otro lado de la línea. Era inconfundiblemente la voz del gobernador que había visto decenas de veces en televisión, el mismo que públicamente prometía acabar con el narcotráfico. La conversación era específica, detallada, y revelaba un nivel de conocimiento sobre operaciones internas que solo podía tener alguien que había estado dirigiendo, todo desde el principio. Cuando Z1 colgó, su rostro mostraba una expresión que jamás había visto. No era miedo ni respeto. Era la expresión de alguien que acababa de recibir órdenes de su verdadero jefe. Durante esa misma reunión, Z1 explicó con crudeza lo que realmente estaba sucediendo. Nosotros somos los músicos, pero no escogemos la canción. Les detalló cómo cada operativo mayor había sido diseñado para servir intereses políticos específicos, cómo cada escalada de violencia coincidía con necesidades electorales o presupuestales del gobierno estatal, y cómo su supuesta autonomía criminal era en realidad una cadena invisible pero inquebrantable. El cártel no era una organización independiente que había corrompido al gobierno. Era una herramienta gubernamental disfrazada de amenaza externa. Los verdaderos capos nunca habían estado en la clandestinidad. Ocupaban oficinas gubernamentales, asistían a ceremonias oficiales y recibían aplausos por su valentía en la lucha contra el crimen organizado que ellos mismos dirigían. La estructura financiera confirmaba esta realidad de manera irrefutable. El dinero del narcotráfico no se lavaba en casinos clandestinos o negocios fachada operados por criminales comunes. Los recursos se canalizaban directamente a través de contratos gubernamentales inflados, obras públicas fantasma y programas sociales que existían solo en el papel, pero generaban facturas reales. Él fue testigo de reuniones donde se discutían presupuestos que incluían partidas oficiales para gastos de seguridad que en realidad financiaban operaciones del cártel. Las cuentas bancarias no estaban a nombre de prestanombres criminales, sino de fundaciones y asociaciones civiles vinculadas directamente con familiares de funcionarios públicos. El lavado de dinero era tan legal y transparente que aparecía en informes gubernamentales oficiales, simplemente bajo otras denominaciones. La protección que recibían no era resultado de sobornos esporádicos a policías corruptos, sino de una estructura institucional completa. Tenían acceso a bases de datos gubernamentales para identificar infiltrados, informes de inteligencia para anticipar operativos federales y sistemas de comunicación oficial para coordinar movimientos. Cuando algún miembro de los Zetas era arrestado, las órdenes de liberación llegaban directamente desde ministerios públicos que actuaban como si fueran abogados defensores del cártel. Los jueces que se negaban a cooperar eran trasladados a otras jurisdicciones, y los que colaboraban recibían promociones inexplicablemente rápidas. Él presenció cómo elementos capturados en flagrancia salían libres en menos de 48 horas, no porque hubieran escapado o sobornado guardias, sino porque recibían documentos oficiales de liberación firmados por funcionarios de alto nivel. Los territorios que controlaban coincidían perfectamente con mapas electorales y zonas de influencia política. No era casualidad que dominaran municipios donde el partido del gobernador necesitaba consolidar poder o que sus enfrentamientos más violentos ocurrieran en bastiones de la oposición. Cada plaza conquistada se convertía automáticamente en zona de control político total. Los alcaldes opositores renunciaban o eran eliminados. Los empresarios locales aceptaban esquemas de extorsión que beneficiaban a testaferros del gobierno estatal, y las elecciones siguientes siempre favorecían candidatos afines al gobernador. Él participó en operaciones que oficialmente eran control territorial del narcotráfico, pero que en la práctica funcionaban como campañas de intimidación electoral sofisticadas y brutalmente efectivas. La coordinación con otras fuerzas gubernamentales revelaba la magnitud real de la operación.
Los Zetas no solo trabajaban con el gobierno estatal, tenían conexiones directas con elementos del ejército, la marina, la policía federal y hasta con algunas dependencias federales. Durante operativos conjuntos, él observó cómo militares de diferentes corporaciones intercambiaban información en tiempo real, como si todos fueran parte de la misma estructura de mando. Las supuestas rivalidades entre diferentes fuerzas de seguridad eran teatro puro. En privado cooperaban perfectamente para mantener el equilibrio que beneficiaba al sistema completo. Cuando había enfrentamientos entre los Zetas y fuerzas gubernamentales, las bajas siempre eran estratégicamente menores y los arrestos afectaban únicamente a elementos prescindibles o problemáticos dentro de la propia organización. El momento más revelador llegó cuando presenció una reunión entre ZA-1 y el gobernador en persona, en una residencia oficial fuera de horarios de trabajo. No fue un encuentro clandestino en lugar secreto, sino una junta de trabajo normal en el despacho privado del mandatario estatal. Durante más de 3 horas discutieron operaciones futuras, revisaron mapas de territorios estatales, analizaron resultados de enfrentamientos pasados y planificaron estrategias para mantener el control político y criminal integrado. El gobernador no hablaba como político negociando con criminal, hablaba como jefe dando instrucciones a subordinado. Las órdenes eran específicas, los plazos eran claros y las consecuencias por incumplimiento estaban implícitas pero evidentes. Al final de la reunión, el gobernador entregó personalmente sobres con efectivo y documentos oficiales que facilitarían las próximas operaciones. La realidad que él vivió durante años era tan surreal que sonaba inverosímil cuando intentaba explicarla. El gobierno no combatía al narcotráfico, lo dirigía. Los políticos no eran víctimas del crimen organizado, eran sus cerebros. Los enfrentamientos no eran guerra entre cárteles, sino teatro político para justificar presupuestos, estados de excepción y concentración de poder. Él había sido sicario, pero también había sido soldado de una guerra falsa, actor involuntario de una obra donde la audiencia creía que los villanos eran los únicos criminales. Durante años mató creyendo que defendía territorio del cártel, pero en realidad eliminaba obstáculos para el proyecto político de hombres que nunca se ensuciaron las manos, pero se bañaron en sangre ajena. Su confesión no era solo el testimonio de un ex sicario, era la revelación de que el Estado y el crimen organizado no eran enemigos, sino socios en el negocio más lucrativo y políticamente conveniente de México. Años después, cuando finalmente logró alejarse de los Zetas y sobrevivir a las múltiples traiciones internas, él comprendió que su salida también había sido calculada y permitida. No escapó porque fuera más inteligente o valiente que otros. Fue liberado porque ya había cumplido su función y se había convertido en un riesgo menor que un activo. Los verdaderos jefes sabían que tarde o temprano algunos sicarios intentarían contar la verdad, pero también sabían que el sistema estaba tan bien protegido que testimonios individuales parecerían fantasías de criminales buscando reducir condenas o vengándose de ex socios. Su confesión, como la de muchos otros, sería vista como la palabra de un asesino contra la de respetables servidores públicos que habían dedicado su vida a combatir precisamente el tipo de violencia que él había encarnado. La ironía final de su historia era que el mismo sistema que lo había creado como sicario ahora lo protegía como testigo incómodo, pero controlado. Su testimonio circulaba en medios menores, era discutido en foros de Internet y mencionado en documentales independientes, pero nunca llegaba a instancias judiciales con poder real para investigar o procesar a los verdaderos responsables. Los gobernadores que había conocido seguían en sus puestos o habían ascendido a cargos federales. Los militares que habían coordinado operaciones continuaban recibiendo condecoraciones por su lucha contra el narcotráfico, y los empresarios que habían financiado todo el sistema mantenían sus fortunas y respetabilidad social intactas. Él seguía vivo, pero su verdad permanecía enterrada bajo capas de impunidad institucional que hacían parecer su testimonio como delirios de un criminal arrepentido.
Su confesión final no buscaba absolución personal ni reducción de culpas propias. Había matado, había torturado, había sembrado terror, y esas acciones eran imperdonables sin importar bajo qué órdenes las hubiera ejecutado. Pero su testimonio pretendía revelar que la violencia del narcotráfico en 1900 México no era resultado de la debilidad del Estado frente al crimen organizado, sino la consecuencia directa de la fusión deliberada entre poder político y actividad criminal. Los ciudadanos que exigían mano dura contra el narcotráfico estaban, sin saberlo, pidiendo más poder para los mismos hombres que dirigían la violencia que los aterrorizaba. La guerra contra las drogas era real para quienes morían en ella, pero falsa para quienes la dirigían desde despachos gubernamentales, obteniendo beneficios políticos y económicos de ambos lados del conflicto que ellos mismos habían diseñado y mantenían cuidadosamente calibrado. Las conexiones internacionales que presenció revelaban una red de complicidades que trascendía fronteras mexicanas. Durante operaciones de tráfico hacia Estados Unidos, él observó cómo funcionarios americanos coordinaban directamente con sus jefes políticos mexicanos, no para combatir el narcotráfico, sino para controlarlo y dirigirlo hacia canales específicos. Los decomisos publicitados en ambos lados de la frontera eran teatrales. Se sacrificaban cargamentos menores para justificar presupuestos antidrogas, mientras las toneladas reales pasaban por rutas previamente acordadas. Agentes de la DEA, que oficialmente combatían los Zetas, mantenían reuniones secretas con los mismos gobernadores que dirigían las operaciones criminales. El narcotráfico no era un problema bilateral que los gobiernos intentaban resolver, era un negocio bilateral que ambos gobiernos administraban cuidadosamente para mantener flujos de dinero, justificar gastos militares y conservar control político en regiones estratégicas. Los rituales de iniciación en los Zetas incluían juramentos que ahora comprendía tenían doble propósito. No solo prometían lealtad al cártel, sino obediencia ciega a una estructura de poder que incluía explícitamente autoridades superiores que nunca se nombraban directamente. Durante su ceremonia de ingreso, él juró proteger los intereses de la organización y sus socios institucionales, frase que en ese momento interpretó como referencia a políticos sobornados, pero que años después entendió como reconocimiento formal de que los Zetas eran una extensión armada del Estado. Los tatuajes que llevaban muchos sicarios no eran solo símbolos de pertenencia criminal, incluían códigos que identificaban su rango dentro de la estructura gubernamental paralela. Él mismo portaba marcas que lo identificaban ante funcionarios públicos como elemento autorizado para ciertas operaciones, una credencial criminal que funcionaba mejor que cualquier placa oficial. La selección de víctimas seguía patrones que revelaban objetivos políticos específicos, más que venganzas criminales aleatorias. Los empresarios ejecutados no eran elegidos por negarse a pagar extorsiones comunes, sino por oponerse a proyectos gubernamentales específicos o por competir con negocios controlados por testaferros oficiales. Los periodistas eliminados no investigaban únicamente al crimen organizado. Todos habían comenzado a documentar conexiones entre narcotráfico y gobiernos estatales. Los alcaldes asesinados no eran víctimas de guerras territoriales entre cárteles, sino obstáculos para la implementación de políticas que beneficiaban a los verdaderos jefes. Cada ejecución aparentemente criminal tenía un beneficiario político claro, y las órdenes llegaban siempre acompañadas de información que solo podía obtenerse desde oficinas gubernamentales, horarios, personales, rutas habituales, medidas de seguridad y vulnerabilidades específicas de cada objetivo. El adiestramiento psicológico que recibían los sicarios estaba diseñado para crear soldados completamente desconectados de las implicaciones políticas de sus acciones. Los entrenamientos no solo incluían técnicas de combate y manejo de armas, sino sesiones de condicionamiento mental dirigidas por psicólogos que trabajaban oficialmente para dependencias gubernamentales de rehabilitación social. Durante estas sesiones, él y otros sicarios eran expuestos a técnicas de desensibilización
que eliminaban cualquier cuestionamiento sobre las órdenes recibidas. Les enseñaban a ver sus objetivos como amenazas para la estabilidad, elementos desestabilizadores o obstáculos para el progreso, terminología que ahora reconoce como idéntica a la utilizada en manuales de contrainsurgencia gubernamental. El lavado de cerebro era tan efectivo que muchos sicarios creían genuinamente estar participando en operaciones patrióticas de limpieza social, sin comprender que eran instrumentos de un proyecto político específico. Los métodos de reclutamiento demostraban acceso a información gubernamental que iba mucho más allá de la corrupción policial común. Los nuevos elementos no eran contactados en calles o cárceles por reclutadores criminales tradicionales, sino identificados a través de bases de datos oficiales que incluían perfiles psicológicos, antecedentes familiares, situaciones económicas y vulnerabilidades específicas. Jóvenes con familiares en problemas legales recibían ofertas de resolver esos problemas a cambio de unirse a la organización. Elementos militares con problemas disciplinarios eran contactados antes de ser dados de baja oficialmente y se les ofrecía continuar con funciones especiales fuera del ejército regular. El reclutamiento no era aleatorio ni oportunista, era un proceso institucional que utilizaba recursos gubernamentales para identificar y captar los perfiles más útiles para objetivos específicos predeterminados. Las comunicaciones internas utilizaban frecuencias y equipos que oficialmente solo estaban autorizados para uso gubernamental de máxima seguridad. Durante operaciones, él utilizaba radios que se conectaban directamente con centros de comando, que funcionaban las 24 horas dentro de instalaciones oficiales. Las conversaciones eran monitoreadas y grabadas por personal que claramente tenía entrenamiento militar profesional, no técnicos criminales improvisados. Cuando necesitaban coordinar movimientos complejos que involucraban múltiples estados, las órdenes llegaban a través de sistemas de comunicación satelital que requerían autorización federal para operar. El control de comunicaciones era tan sofisticado que podían interceptar conversaciones de cárteles rivales, fuerzas federales no comprometidas y hasta llamadas de funcionarios que intentaban investigar sus actividades sin autorización de los verdaderos jefes. La contabilidad de los Zetas revelaba una sofisticación financiera imposible de lograr sin asesoría de expertos en finanzas gubernamentales. Los libros no eran cuadernos improvisados con anotaciones criminales, sino sistemas computarizados que seguían protocolos contables idénticos a los utilizados en dependencias públicas. Los ingresos se categorizaban usando las mismas clasificaciones que aparecían en presupuestos estatales oficiales, y los gastos se justificaban con documentación que cumplía todos los requisitos legales para auditorías gubernamentales. Él presenció reuniones donde contadores que trabajaban oficialmente para el gobierno estatal revisaban las finanzas del cártel utilizando exactamente los mismos procedimientos que empleaban para manejar recursos públicos. El dinero del narcotráfico no se escondía del sistema financiero oficial. Se integraba a él tan perfectamente que era indistinguible de cualquier otro flujo de recursos gubernamentales. Las estrategias de expansión territorial coincidían perfectamente con proyectos de desarrollo regional, planificados por gobiernos estatales y federales. Cada nueva plaza conquistada se convertía posteriormente en zona de inversión pública prioritaria, con construcción de carreteras, instalaciones gubernamentales y proyectos de infraestructura que beneficiaban a empresas controladas por los mismos grupos políticos que dirigían las operaciones criminales. Él participó en la conquista de municipios que meses después recibieron presupuestos extraordinarios para reconstrucción post-violencia, recursos que terminaban en manos de los mismos beneficiarios del narcotráfico. Las guerras territoriales no eran competencia entre cárteles por mercados de droga. Eran campañas de reordenamiento territorial que preparaban el terreno para megaproyectos de infraestructura que requerían desplazar poblaciones, eliminar oposición local y concentrar la propiedad de tierras en manos de testaferros gubernamentales. El momento más impactante de revelación
llegó cuando presenció una ceremonia oficial donde el mismo gobernador que dirigía sus operaciones recibió una condecoración nacional por su exitosa lucha contra el crimen organizado. Durante el evento, él estaba presente como parte de la seguridad especial del mandatario, portando credenciales oficiales que lo identificaban como asesor en seguridad de la administración estatal. Mientras el gobernador recibía aplausos por haber reducido significativamente la actividad de los Zetas en territorio estatal, él recordaba cada operación que había ejecutado bajo órdenes directas de ese mismo hombre. La ceremonia no era hipocresía ni cinismo político común. Era la celebración abierta de un sistema donde los verdaderos criminales recibían reconocimiento público por combatir los crímenes que ellos mismos ordenaban, financiaban y dirigían desde sus oficinas gubernamentales. Su testimonio final no pretendía ser creído inmediatamente ni cambiar un sistema que había demostrado ser más poderoso que cualquier revelación individual. Sabía que su confesión sería atacada, desacreditada y minimizada por la misma maquinaria de propaganda que había convertido a criminales en héroes y a víctimas en estadísticas. Pero también sabía que tarde o temprano, otros sicarios, otros testigos, otros participantes involuntarios del sistema comenzarían a hablar y que la acumulación de testimonios eventualmente revelaría la verdad completa. Su confesión no era el punto final de una investigación, sino el primer capítulo de una revelación que tardaría décadas en completarse, pero que eventualmente mostraría al mundo que en México, durante años, el Estado y el crimen organizado no habían sido enemigos enfrentados en una guerra, sino socios en el negocio más lucrativo y políticamente conveniente que jamás se hubiera concebido. La verdad sobre los Zetas no era que habían desafiado al gobierno mexicano, era que habían sido el gobierno mexicano operando sin las limitaciones de la legalidad, la transparencia o la rendición de cuentas.